Venezuela puede vivir unas elecciones inéditas el próximo fin de semana porque por primera vez en 16 años de revolución bolivariana podría perder el gobierno, la mayoría en el Parlamento. Si esto fuera así, ¿qué va a hacer la oposición? Y sobre todo, ¿qué va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro frente a esos resultados? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a tener un debate con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y con un especialista, con un punto de vista académico, un internacionalista sobre asuntos de América Latina. No se vaya, regresamos en un momento, vamos a ver estos datos. Las elecciones del próximo domingo serán las más desafiantes para el poder en Venezuela, porque el régimen de Nicolás Maduro podría perder el control del Parlamento. El sistema electoral de ese país es confiable y seguro, pero la oposición ha denunciado condiciones inequitativas en la competencia y sobre todo la existencia de un ambiente de violencia que puede inhibir el voto. Las encuestas indican que la votación del domingo podría dar a la oposición el control de la Asamblea Nacional por primera vez desde 1998, en vista de que mucha gente que apoyó la revolución que puso en marcha Hugo Chávez se está cansando de la criminalidad, la escasez de todo tipo de productos y una altísima inflación. ¿Podrá el régimen de Maduro aceptar los expulgados si pierde el Congreso? ¿Qué hará la oposición para conjurar la violencia? Posiciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su repudio por la escalada de violencia política en Venezuela al condenar el asesinato del líder opositor Luis Manuel Díaz. La comisión hizo un nuevo llamado a las autoridades venezolanas para garantizar un clima de libertad y seguridad para los actores políticos y sus simpatizantes. La Comisión Interamericana expresó su profundo repudio y preocupación por la escalada de la violencia política en Venezuela y llama al Estado a tomar medidas contundentes para investigar, procesar y sancionar a los responsables de este asesinato. La muerte de un dirigente opositor baleado la semana pasada durante un acto político aumentó la ansiedad. Muchos venezolanos están dejando todo en suspenso a la espera de los resultados electorales. Lo que puede pasar en Venezuela el próximo fin de semana. Le decía, se trata de una de las elecciones inéditas porque los sondeos apuntan a la posibilidad de que la oposición que está integrada, que está unida dentro de una mesa común, pueda ganar y pueda imponerse y llevarse el Parlamento, la mayoría en el Parlamento, y ahí las preguntas que empiezan a sucederse es, pues por supuesto, ¿qué van a hacer si eso sucede? ¿Qué va a hacer la oposición hacia adelante? Dos, ¿qué va a pasar con el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Cuál va a ser la respuesta frente a esos resultados en el clima de violencia en el que se están desarrollando estas elecciones? Y por supuesto, ¿cuáles son todos los impactos que todo eso puede tener para América Latina? Venezuela es un país que polariza, que divide opiniones, y justo vamos a entrar al análisis, al punto de vista con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina, Socorro Flores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Socorro, por estar con nosotros. No, pues un gusto por estar. haber aceptado la invitación. No, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, un gusto estar con ustedes. Nada más déjame decirle al auditorio, en desagravio, que eres súper puntual, llegaste como pocos invitados a la hora correcta, incluso antes. Muchas gracias, doblemente en ese caso. No. Y Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Fausto, internacionalista. ¿Cómo te va? Buenas noches. Un especialista en asuntos internacionales, usted lo conoce, ya ha estado con nosotros en este programa, ya hemos incluso hablado de Venezuela aquí, ¿no? Hemos hablado de Venezuela alguna ocasión, sí. Pues y también hay que decir que llegaste con un acto de, no sé, como de supervivencia, ¿no? En la Ciudad de México. Llegó derrapando, pero por cuestiones de tráfico, ¿no? La historia de movilidad en la Ciudad de México. Sí, es increíble. Pero pues vamos a arrancar con nuestro tema, subsecretaria. En efecto, podemos tener unas elecciones inéditas el próximo fin de semana en Venezuela. Se está moviendo el mapa regional y desafortunadamente los ojos hoy están puestos en Venezuela, no solamente por lo que acabo de decir, sino también por el clima de violencia en el que se están desarrollando las elecciones. ¿Cuál es el punto de vista o cuál es la lectura que ustedes están tomando en la Cancillería de los acontecimientos y sobre todo de lo que puede o cómo pueden desarrollarse los acontecimientos? Mira, la Cancillería se ha venido manteniendo
muy al tanto de la situación en Venezuela. Hemos venido siguiendo puntualmente la situación que viene ya desde hace un rato, cuando la Mesa de la Unidad Democrática comienza a avanzar. Hemos estado dando seguimiento a la situación y monitoreo prácticamente diario. Yo creo que es difícil definir cuáles van a ser los resultados específicos de los comicios. Hay una serie de encuestas, se anticipa que van a ser unas elecciones cerradas o elecciones legislativas. Nosotros hemos recibido en diversas ocasiones la información de parte de las autoridades venezolanas de que tienen un compromiso para que las elecciones pues se lleven a cabo de manera pacífica y que se respete la voluntad ciudadana. Y nosotros estamos esperando que el domingo podamos ver si efectivamente las elecciones se llevan a cabo bajo esos parámetros, y sin duda eso es lo que México esperaría. Ahora, un seguimiento puntual, acaba de decir, y el tema es, eso dados los acontecimientos como el asesinato de un líder opositor en medio de la campaña, cuando estaba subiendo al estrado, los lleva al gobierno mexicano a pensar que ahí hay un foco rojo. ¿Tienen activadas, digamos ustedes, las alertas? Si no, ¿por qué? Sin duda el asesinato de este secretario de Acción Democrática es un tema que ha preocupado enormemente, no solo a México, sino al resto del mundo. Hemos también transmitido esta preocupación al gobierno venezolano y hemos confiado en que las autoridades venezolanas llevarían a cabo una investigación, que fue lo que ellos ofrecieron. Precisamente ayer hubo algunas declaraciones del gobierno venezolano en el sentido de los resultados de la investigación. Han seguido adelante con ella y por supuesto nosotros lo que queremos es que estos hechos se esclarezcan completamente, porque el asesinato de un miembro de un partido en un proceso electoral en donde pues hay diversas opiniones y polarizado, sin duda puede afectar el ambiente electoral. Entonces nosotros queremos que esta investigación sea totalmente transparente y que pueda realmente llevar a los responsables a la justicia, y que hacemos votos de verdad para que estas elecciones sean pacíficas. Fausto Pertedín, ¿hay focos rojos en Venezuela? Si no, ¿son amarillos, son rojos, yo son creo intermitentes? lo que ¿De sigue qué color rojo estás viendo? Yo creo que es un color superior al rojo, ¿no? ¿Cuál es el color superior al rojo? ¿Cuál? No sé, entre violeta y... No, una situación ya verdaderamente preocupante, ¿no? Pues es muy preocupante por varios aspectos. El presidente Nicolás Maduro se está aislando, ¿no?, de la región, se está quedando solo, se está quedando arrinconado como un león herido, y los leones heridos, bueno, son mucho más peligrosos. Creo que lo que sucedió la semana pasada con la muerte de Luis Manuel Díaz es un elemento muy claro, porque quien maquinó ese asesinato lo hizo con reloj, es decir, quiso montarlo ahí, en el estrado prácticamente, para que de alguna forma inyectara miedo a una campaña electoral que, pues en términos democráticos, se tuvo que haber suspendido momentáneamente en honor al fallecido, y que la reacción del presidente Maduro fue totalmente adversa. Es decir, en lugar de llamar a la oposición y decir vamos juntos en contra de la violencia, luego dijeron, es un criminal este personaje, este político es un extorsionador, es un personaje de una banda. Inmediatamente dijeron, este es su alias, ¿no?, la crema, ¿no?, participa en un grupo mafioso, y fue en un intercambio de mafiosos, de balas, ¿no? Fue de alguna forma la forma en que falleció. Eso es lamentable, o sea, es caricaturesco, es de alguna manera como de kermés. Digamos que ahí coincides con la Cancillería mexicana, en la que era necesario exigir, como lo pidieron, lo que está diciendo, la investigación sobre el crimen. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay elementos ya desde semanas o meses atrás. Presión internacional, hoy David Cameron, de la misma manera Rajoy en España, el presidente de Colombia, los jueces en Chile que presionan a la presidenta Bachelet para decir, fija una posición muy clara. Yo creo que de alguna forma están levantando prácticamente algunos países la voz en contra, o de lo que puede llegar a suceder el próximo domingo en Venezuela. Porque, repito, las circunstancias son muy distintas a 16 años atrás, y yo creo que el enemigo número uno en este momento de Nicolás Maduro no es tanto la política, es la economía. Es un presidente que está devaluando junto a la ya de por sí devaluada moneda bolivariana. Ahora, déjame llevar el contexto de la violencia y voy con la subsecretaria. Hace poco una delegación mexicana, o más bien una delegación en la que participaban mexicanos, entre ellos la expresidenta del IFE, estuvo la exconsejera electoral del antiguo IFE y expresidenta del IFE, estuvo en una delegación, estaba comentando, y digamos que el sistema electoral
venezolano es confiable. Esa es la interpretación que tienen algunos de los mayores expertos, digamos, en temas electorales de América Latina. El problema es todo lo que está alrededor, o sea, las condiciones de equidad en la competencia y, por supuesto, este clima de violencia que señalaba Fausto Pretelín. Esto me recuerda que no es tampoco tan lejano a algunas de las, digamos, luchas que durante mucho tiempo hemos dado en este país, en el que siempre hay que buscar mayor equidad en la competencia electoral. ¿Cómo están valorando, digamos, esta, por un lado, el tener un sistema electoral confiable, pero al mismo tiempo, pues todos los hechos que se están dando alrededor? Sí, no, sin duda la democracia no es solamente el ejercicio del voto, sino es también una serie de condiciones que se deben dar y una contienda en condiciones equitativas y justas, y también con una participación ciudadana amplia. Entonces yo creo que la región como tal tiene una vocación democrática, lo ha manifestado en distintas oportunidades, y creo que la suscripción del acto a que la región de América Latina y el Caribe es una región que cree en la democracia participativa, y por supuesto la democracia tiene que tener una serie de condiciones. Claro. Entonces el sistema electoral, como tú mencionas, es bastante reconocido, es un sistema probado, pero evidentemente no es lo único que califica una elección. Entonces estaremos revisando bien, estaremos monitoreando cómo se lleva a cabo el proceso, y lo que México ha dicho y lo ha reiterado en múltiples oportunidades es que las elecciones deben ser justas, deben ser transparentes y deben darse sobre todo en un ambiente de paz y con la amplia participación de la ciudadanía. Y yo creo que el mundo entero va a estar viendo. El sistema venezolano tampoco reconoce la figura de las misiones de observación electoral como tal, y la observación electoral siempre es a petición, a invitación del gobierno. En esta ocasión va a haber una misión de acompañamiento de UNASUR, y ellos estarán monitoreando. Esta misión está encabezada por el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y ellos estarán presentes, están ya presentes en Venezuela desde hace varios días, y sabemos que hay otra serie de observadores que están siguiendo el proceso. El gobierno mexicano dice a través de su secretaria, se necesitan elecciones transparentes, que sean justas, que haya una equidad en la contienda. Tú has hablado de los ojos que tiene el mundo puestos en Venezuela, en la presión internacional. ¿Cómo crees que estos elementos estén jugando para la actitud que tome, pues sobre todo, el gobierno de Nicolás Maduro el próximo domingo? Y sobre todo, bueno, no solo sobre todo, sino digamos, la contención que haya de aquí a que se abran las urnas. O sea, yo creo que el elemento que preocupa, más allá de que sí es confiable o no el sistema electoral, que parece ser que sí lo es, creo que decían, es confiable, además fácilmente auditable, es automático, es digamos, difícil de vulnerar. Yo creo que el tema aquí en el que tiene que haber un escrutinio es, por ejemplo, en las últimas semanas le he dado seguimiento, me he metido a los canales de televisión de Caracas, vi la boleta, ¿no? Es una boleta que efectivamente puedes votarla de manera tangible o digital, perdón, pero primero es como una boleta, como un juego de la oca prácticamente, donde aparecen 35 partidos, hay un espacio solito, es una serie de varios, donde se ve muy colorido todo, pero curiosamente, el Partido Socialista de Nicolás Maduro aparece en la parte superior izquierda, justo en la orilla, con los ojos de Hugo Chávez, o sea, como revisando si vas a votar o no por el partido de Nicolás Maduro, y hasta abajo está el de la Mesa de Unidad Popular. Hasta abajo, también en la parte, en la esquina inferior, pero al lado, bueno, no sé si tramposamente o no, pero colocan también otro partido que le llaman Unidad, y que puede haber una confusión. Es decir, la campaña ha sido con unos jingles, por ejemplo, que son bastante pegajosos, ¿no? O sea, como se quejaría un ex candidato a la presidencia en México, los ponen en letra chiquita, decía. Sí, de alguna manera, a ver, yo creo que quizás se trata de aprovechar lo máximo de aquella gente que puede llegar a confundirse a la hora de votar, ¿no? Por el partido opositor o no. Y pues bueno, eso es un ejemplo simplemente de lo que es la contienda. Es decir, quizás el domingo frente a la casilla sí habrá transparencia, que ojalá que así sea, claro, pero los días anteriores y la confusión, el embrollo, el miedo, la muerte,
están presentes y de alguna forma, pues bueno, hay mucha manipulación. En uno de los noticieros de un canal de televisión que se llama TVS, que es un canal oficial, bueno, para ser redundante, pues todos los canales de televisión prácticamente de Venezuela son oficiales. Al final de un noticiero, el día de ayer, escuché el himno nacional de Venezuela cantado por Hugo Chávez, en donde hay un collage de escenas en donde está Hugo Chávez con los Castro, Hugo Chávez con los hijos, Hugo Chávez con los viejitos, Hugo Chávez con los pobres. Hay de alguna manera esa asociación o quieren seguir estirando la liga para poder manipular, ¿no? Pero creo que ya después de lo que ha pasado, ya es de alguna forma un zombie, bueno, un muerto, ¿no? Yo también me he estado metiendo un poco a la prensa de Venezuela, su secretaria, y a ver si hay un cierto ambiente, por lo menos uno en la lectura, lo que se desprende de la lectura y de algunos noticieros, programas, como de, digamos, fin de época. Como que está próximo un cambio. No sabemos, creo que ni ellos, exactamente cuál va a ser el desenlace, pero sí que algo el próximo fin de semana va a pasar en Venezuela. ¿Qué retos plantea México? Si lo que sucede el próximo fin de semana, desafortunadamente, fuera impugnado, por ejemplo, denuncia sobre la elección, o si la violencia se apoderara, o si, por ejemplo, Nicolás Maduro bajara la amenaza que viene diciendo desde hace unos días de que, bueno, pues es capaz de bajar y gobernar con el pueblo y el ejército en las calles. Mira, nosotros... Casi lo cité textual, ¿eh? Sí, no. Nosotros estamos esperando el resultado de las elecciones y en función de eso creo que la Cancillería mexicana irá adoptando las decisiones que deban ser. En el momento yo creo que es muy difícil especular, como tú mencionas, es muy difícil definir cuál va a ser el resultado final. Sí hemos visto una oposición que se ha ido fortaleciendo, que está más unida que como estaba en otras situaciones del pasado. También hemos con Capriles, ¿no? En 2-13. Sí, también hemos escuchado al gobierno venezolano diciendo que va a respetar la voluntad popular, que en un momento se hablaba sobre si iba a haber o no iba a haber elecciones. Creo que fue una constante de muchos gobiernos pidiendo que se llevaran a cabo las elecciones, porque pues, es en la democracia donde se resuelven las diferencias y al interior de Venezuela hay diferencias. Y si hay canales democráticos e institucionales, nosotros creemos que es ahí donde se deben resolver a través del diálogo, la participación, la inclusión y las elecciones. Y las elecciones son un factor importante. Yo creo que tendremos que ver qué sucede, estaremos monitoreando y en función de eso ya México definirá de qué manera se va a pronunciar. Pero sin duda lo que esperamos es que sea una jornada electoral pacífica. Estamos hablando de las elecciones que se van a celebrar el próximo fin de semana en Venezuela, unas elecciones que han estado rodeadas de un ambiente de violencia, el asesinato de un líder opositor, que ha habido denuncias sobre la falta de equidad en la contienda, aunque también señalamientos sobre la confiabilidad del sistema electoral venezolano. Y las preguntas, ¿qué va a pasar si el gobierno va a aceptar los resultados y qué va a hacer la oposición si gana y además se la respetan? ¿Tú crees, Fausto Pretelín, que el gobierno de Maduro la respete, habida cuenta de que hay algún antecedente? En 2007, recordarás, también hubo unas elecciones para ver si cambiaban o no la Constitución. Sí. Chávez las perdió y la Constitución no fue cambiada para prolongarle su mandato. Sí. ¿Tú qué crees? Porque tenías dudas, decías que no había sido demasiado claro Maduro. A ver, yo creo que está muy presionado por el legado que le da Chávez, o sea, por el encargo que le hace Chávez, y una derrota para él sería como un punto de inflexión en donde se va disipando el chavismo, que creo que ya se disipó desde hace tiempo, pero bueno, él lo sigue manteniendo. O sea, las bases sociales del chavismo y la popularidad de Maduro. Ha tenido mucha contención, ¿no? Es decir, de repente ya dice, ya no voy a dar las cifras del Banco Central de Venezuela, no toma distancia del Banco Central, no habla de la inflación, no habla de las cifras. Creo que la situación económica lo está acercando y yo, como dije hace unos momentos, es decir, yo creo que es un león herido y que puede resultar muy peligroso. Es decir, esa es la gran duda, ¿no? No hay incertidumbre si las va a aceptar o no. Yo creo que si la oposición gana por unos cuantos votos, un 51%, 52%, será muy difícil que lo acepte, ¿no? Tendría que ganar por más del 60%, ¿no? Una derrota muy contundente, una derrota sólida del Partido Socialista, para que de alguna manera pudiera aceptar. Ahora, el escenario positivo para aceptar una derrota, para él sería ya como que relajarse un poco en el sentido de ya necesito
reconocer que hay inflación, necesito reconocer que el tipo de cambio respecto al dólar no son 6.3 bolívares por dólar, son 800 bolívares por dólar en el mercado que negro. incluso le podría tomar aire ahí para Pues yo poder creo que darle sí, la vuelta. porque es Pero seguir manteniendo la presión, seguir manteniendo las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y repito, yo creo que se está quedando solo. voy con la subsecretaria Socorro Flores. Sé que, no sé si compartes que sea un león herido Nicolás Maduro, pero sé que eso no lo puedes decir porque no forma parte, digamos, de la diplomacia. Pero lo que sí te puedo preguntar es, en el supuesto de que el domingo la cosa no salga bien o que no hay un reconocimiento de los resultados, ¿qué repercusiones, qué efecto puede tener, digamos, el traspié democrático que eso podría suponer para la política exterior mexicana y digamos los esfuerzos multilaterales que se vienen haciendo en la región para respaldar la democracia? Mira, es difícil el predecir lo que va a suceder el domingo, entonces yo creo que sí es importante el mantenernos atentos y en función de la situación que se presente, hacer nuestros pronunciamientos. Nosotros esperamos y confiamos y de hecho hacemos un llamado para que se respeten los resultados, para que también a las partes, porque en los procesos electorales hay muchas partes involucradas y yo creo que el pueblo venezolano nos va a mostrar lo que es su madurez y su vocación democrática el domingo. Nosotros estaremos esperando. Realmente es importante que estas elecciones, yo creo que a la región en su conjunto le conviene que estas elecciones sean transparentes, sean creíbles y que los resultados sean aceptados por las partes. Vamos a esperar, vamos a confiar en eso y el domingo veremos qué pasa. Y hice la pregunta porque digamos que una de las críticas, ahorita voy a hacer la misma pregunta a Fausto, pero una de las críticas que ha habido al gobierno mexicano, digamos, es que no ha tenido suficiente voz, que no ha tenido suficiente presencia, ni digamos la política exterior mexicana en solitario, ni tampoco a través de los organismos multilaterales. Estoy pensando en la OEA. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es un asunto que, digamos, seguimos teniendo más bien una política, digamos, prudente de no meternos en los asuntos internos de los otros? ¿O sí hay que ir hacia una política mucho más proactiva en el que haya señalamientos muy claros sobre eso no se puede y poner límites? Pues un poco como la extensión del llamado que acabas de hacer, hay que respetar los resultados. Mira, el gobierno mexicano se ha venido pronunciando, se ha venido pronunciando en distintas oportunidades, incluso en los foros en los que participamos, principalmente la comunidad de estados latinoamericanos, caribeños y la OEA, dentro del ámbito regional. México siempre se ha pronunciado y quizás ahí el problema ha sido encontrar consensos. Tú mencionabas hace un rato que el tema genera diversas opiniones. Hay divisiones, y las mismas divisiones que puede haber al interior de un país también se reflejan en los foros internacionales. México no ha evadido su responsabilidad, sí nos hemos pronunciado. Normalmente nos conducimos por todos los canales diplomáticos y nos parece importante el transmitir mensajes a los gobiernos. Lo hemos hecho a través de la vía bilateral. El año pasado hubo algunas visitas a Caracas y en ese marco se hicieron algunos pronunciamientos. También se hicieron en la OEA en el marco de la CELAC. Esta mañana también la canciller Ruiz Massieu ya habló del tema. Entonces creo que nos hemos ido pronunciando. Probablemente no lo hacemos todos los días, ¿no? Pero sí hay más basada pues en los principios de la política exterior mexicana y también nuestros compromisos internacionales en el marco de la Organización de Estados Americanos. Y mencionaba la Carta Democrática Interamericana porque es un instrumento fundamental que hemos adoptado todos y cada uno de los países. ¿Cómo lo ves, Fausto? ¿Compartes? ¿Ha sido suficiente la voz del gobierno mexicano en este conflicto? Va a tener que, digamos, tener una posición más activa, me imagino que dentro del marco de la OEA o dentro de los organismos multilaterales. Ya. Sí, en efecto, como dice la subsecretaria, hay un tema de divisiones al interior que se reflejan hasta en esos organismos multilaterales. Mira, ¿Cómo la ves tú? A ver, yo creo que la época de la doctrina Estrada, la época de Venustiano Carranza, pues bueno, son 100 años atrás. En un momento en donde hay una revolución de la tecnología, en donde, insisto, la sensación de que el planeta Tierra es mucho más pequeño porque estamos mucho más globalizados o hiperglobalizados, independientemente de que haya opciones también, gente que no quiere globalizarse, pero a ver, yo creo que la gran medida es David Cameron, el presidente español, se están mostrando, firmaron una carta conjunta junto con Felipe González. Yo creo que las determinaciones de presidentes más lejanos a la zona han sido con más acentos, en términos quizás mediáticos, en términos también que los periódicos la han publicado.
y no lo han hecho quizás a través de tarjetas diplomáticas y demás. A lo mejor sí, pero yo creo que la sociedad también requiere de observar qué está sucediendo, hacer análisis comparativo. O sea, la propia sociedad mexicana tiene más opciones en términos pedagógicos para poder entender qué está sucediendo en América Latina. Y en ese sentido, me parece que el gobierno venezolano ha sido también a veces un poco grosero sobre México. Es decir, hace 2 años tumbaron un avión, ¿no? Un supuesto narcoavión, en donde había 3 elementos que al día de hoy no sabemos qué ha sucedido con ellos. Es decir, fue arriba no recuerdo el estado de Venezuela donde lo derribaron, pero quedó muy ambiguo. Inclusive unas horas antes el canciller venezolano estaba en México, estaba con el canciller, y unas horas después dio un giro, ¿no?, de 180 grados la situación. Y creo que ahí sí ha faltado quizás una respuesta, ¿no? Eso es lo Ahí hay 2 posiciones distintas, usted las acaba de ver. Vamos a hacer un corte comercial rapidísimo y voy a regresar con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina para preguntarle, bueno, y si el próximo domingo las elecciones salen bien, hay un reconocimiento y la oposición avanza en Venezuela, ¿qué repercusiones puede tener para América Latina en el contexto de lo que acabamos de ver? La salida de Cristina Kirchner en Argentina, las dificultades de Dilma Rousseff, y en fin, se está moviendo el mapa. Digamos que los gobiernos de izquierda en la región están remitiendo y están avanzando opciones más bien de centro derecha. ¿Cómo se modificaría? Pues eso, que además es parte de las divisiones de las que hablabas hace un momento. Estamos discutiéndolo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Socorro Flores. Socorro, me quedé con la visión que está tomando y el pulso que está tomando la Cancillería mexicana respecto a el movimiento del mapa político en la región. Kirchner salió, Dilma Rousseff en severos problemas, incluso con procesos de destitución en marcha. La posibilidad de que Venezuela, Maduro, pierda la mayoría en el Congreso. En fin, se te está moviendo, y tú que además acabas de llegar 2 meses en la subsecretaría recién desempacada, ¿cómo estás viendo? Habida cuenta de que América Latina tenía una división, digamos, entre los países, donde está México, más bien de la parte del Pacífico, los que estaban en ese bloque, y los bolivarianos y el UNASUR, y etcétera. ¿Cómo se modifica esto y cómo lo ven? ¿Qué oportunidades abre? Mira, yo creo que si algo que puede caracterizar a la región de América Latina y el Caribe es su pluralidad y su diversidad, y eso ha sido un elemento y una constante desde hace ya muchos años. Yo creo que algo importante es que la democracia se ha venido fortaleciendo en la región. Si bien es cierto que hay un cierto desencanto en la gente por la democracia, pero no es por la democracia en sí, sino por una serie de factores alrededor. Yo creo que es importante, y yo creo que lo que sucede en Brasil, lo que sucedió también en Guatemala, los cambios de gobierno en Argentina, pues son solamente producto de que hay un fortalecimiento institucional y de que hay una visión de la ciudadanía sobre la importancia de su voto. Pero digamos que el hartazgo creativo, por decirlo de una manera, está afectando sobre todo a los gobiernos de izquierda de la región, que están yendo, digamos, un poco en retaguardia. Sí, y digamos que también hay una coyuntura más amplia a nivel interno, que es la coyuntura nacional en cada uno de los países y también un entorno internacional complejo. Entonces yo creo que es una buena noticia para la región, es que estamos fortaleciendo nuestras instituciones democráticas y que también hay países que han demostrado su institucionalidad en momentos de crisis, como ha sido el caso de Guatemala de manera reciente. Pero si América Latina estaba un poco dividida en los últimos años en 2 bloques, sí. Esto hace, este movimiento del mapa político hace que estos 2 bloques se diluyan. Pues digamos que va a significar un reacomodo, pero va a significar que si hay gobiernos que siguen teniendo opiniones, y nosotros trabajaremos, porque trabajamos en el marco del pleno respeto de los modelos de desarrollo que cada país elige, y nosotros lo que queremos es, dentro de esos modelos y respetando las diferencias, identificar la mejor forma de trabajar en beneficio de las sociedades, porque a final de cuentas todo lo que hacen los gobiernos es en beneficio de sus poblaciones. ¿Qué significa para ti, Fausto? Bueno, yo creo que el gran catalizador... Si gana la oposición. Bueno, a ver, si gana la oposición... Claro. Si gana la oposición y lo reconocen. Bueno, si lo reconocen, evidentemente sería un episodio más de un catalizador que fue las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Ahí me parece que es un gran catalizador, que es una cubetada de agua fría en toda la región, y si le sumas la caída del precio del petróleo en 50%, que representa el 95% de los ingresos del gobierno venezolano, pues te das una idea de que
se está moviendo el continente, ¿no? Sumado a Brasil y Argentina. Sumado a Brasil y Argentina, de alguna forma la Alianza del Pacífico cobra una gran relevancia. La Alianza del Pacífico se convierte en un modelo progresista, que es el momento de la Alianza del Pacífico, lo dice Macri, lo dicen obviamente Colombia, Perú, Chile, México, y hay muchos países observadores, incluso países como Panamá y Costa Rica que están próximos a entrar. Creo que ese es un cambio estratégico muy importante, ¿no? Que eso es algo que se requería ya, porque estaba muy desgastada, muy vulnerable ya la zona, y sobre todo, más allá de las ideologías de izquierda o derecha, creo que los populismos hay tanto derecha como izquierda, pero en realidad le ha hecho mucho daño al continente, ¿no? A la región. Y yo creo que esto es un gran alivio, ¿no? Eso es una buena noticia, se acaba el peronismo. Por el momento se puede acabar el chavismo, seguramente va a suceder así. No sé si dentro de 3 días o dentro de 2 años, pero es latente, la situación ya prácticamente es como la ley de la gravedad. Se va a seguir moviendo. Y voy a cerrar el programa con la subsecretaria, y es, si tenemos una situación de emergencia el próximo fin de semana, por supuesto una especulación, pero tampoco tan descabellada por la violencia que ha habido, México, ¿cuál debe ser su estrategia? ¿Ir solo, levantar su voz solo y reclamar, o ir a través de la OEA? Yo creo que cuando una situación de emergencia se presenta hay que recurrir a todos los canales posibles. Entonces yo creo que México estará abierto a explorar las vías multilaterales y también las bilaterales. Y a nivel multilateral tenemos buenos instrumentos a nivel internacional en donde consagran no solamente la importancia de la paz, de la solución pacífica de controversias, del respeto de la democracia, sino también mecanismos para hacerlos efectivos. A pesar de que la posición de los venezolanos respecto a los gobiernos de fuera, en todos casos están hablando que los que no están a favor son desestabilizadores. Bueno, nosotros creemos que siempre hay que dialogar y que siempre hay que buscar soluciones a las diferencias, y los mecanismos internacionales están para eso. Ya me voy, ya se me fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias a la subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Socorro Flores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Que no sea la primera, pero no la última. Por supuesto. La seguimos invitando. Y aquí, hasta pronto, Pepe. Fausto Pretelín. Buenas noches. Como siempre, Encantado. muchas gracias. Pero gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde desde la esquina de la información. Y mientras tanto, páselo muy bien. Buenas noches.